Ahí lo tienen ustedes. Estas son las maniobras de la política. Pero todo empezó a las 7 de la mañana. Es que esto hay que mirarlo cronológicamente. Cuando Carolina Corcho, exministra de Salud, cita una rueda de prensa y por ahí manda el mensaje de lo que iba a pasar. Llaman a los congresistas, el gobierno trata de seducirles, pasa lo que ustedes acaban de ver, que los congresistas se mantienen y dicen, no, lo vamos a hundir y mañana se cita la votación. Acto seguido se anuncia la intervención de la EPS Sanitas. ¿Tendrá que ver lo uno con lo otro? Pues son varias las voces desde el Congreso que hablan de represalias en esta decisión con esta EPS, a los votos que parecería no van a tener en el Congreso para sacar adelante la reforma. Lo ha dicho el representante Forero, lo ha dicho también el senador David Luna, entre muchos otros más, que dicen que aquí lo que se está haciendo es generar la crisis, ahogando el sistema, y recuerdan en el entretanto las palabras de Carolina Corcho cuando era ministra, que decía que había que generar una crisis entonces para ir acabando de a poco con las EPS. Pero por lo pronto los movimientos lo que parecen indicar es que se archivaría la reforma. Eso dijo Carolina Corcho, que había que generar una crisis ella lo dijo para, en su momento, lo dice. claro. A las 7 de la mañana vienen los congresistas y yo no veo en la intervención. Y luego dice Alejandro Gaviria, ex ministro de Salud de Gustavo Petro, la inminente destrucción del sistema de salud. Así es, yo creo que los dos hechos no se pueden separar, los dos hechos tienen dinámicas aparentemente distintas, en escenarios distintos, con actores distintos, pero con una sola narrativa y con un solo propósito. Bien lo recordaba Pablo hace un momento, no fue esta mañana, fue mucho tiempo atrás cuando la exministra Carolina Corcho dijo en público, existe el testimonio, que había que inducir una crisis en el sistema de la salud y que esa inducción de esa crisis era la que daría lugar finalmente a una reforma. No sucedió exactamente así, pero vean lo que está sucediendo el día de hoy y lo que seguramente va a suceder el día de mañana. Dos hechos paralelos y arranquemos por el primero, que quizás para muchos, más de 5,5 millones de colombianos, es el que más importa. ¿En qué consiste esta intervención a la EPS Sanitas? Acuérdense ustedes, la intervención quiere decir que se alejan, como lo recordaba Giovanni, los órganos de gobierno, se aleja la junta directiva, se aleja el actual gerente, se aleja el presidente, etcétera, etcétera, representante legal, y el gobierno, el Estado, toma el control de la EPS Sanitas. Hay dos maneras de hacer esta clase de intervenciones o dos propósitos. Una intervención con el fin de hacer ajustes en la institución, porque se supone que la intervención se ha generado porque la institución no está cumpliendo con ciertos requisitos que la habilitan para estar funcionando y por lo tanto la intervención busca hacer los correctivos necesarios para que se superen esos problemas. Un segundo tipo de intervención es la intervención de una institución, en este caso una EPS, para liquidarla, para acabarla. No es el caso, recuerden ustedes, esta noche no se vayan a dormir con pesadillas al respecto. No es una intervención para liquidar la EPS Sanitas, es una intervención, lo ha anunciado el gobierno, para hacer ajustes y es una intervención durante un año. La mala noticia es que cuando uno revisa los antecedentes de esta clase de intervenciones para hacer ajustes, finalmente muchas de estas instituciones no vuelven a sus dueños, no vuelven a su gobierno corporativo, no vuelven a su gerencia previa y terminan en manos del Estado. No nos anticipemos, pero eso dicen las estadísticas hacia atrás. Por ahora, un año de intervención sin que los pacientes en principio deban sufrir ningún tipo de alteración en sus planes. Si tienen que seguir recurriendo al Fonosanitas y haciendo una cita aquí el día de mañana y la autorización y tal, todo eso debería seguir funcionando porque no se están haciendo ajustes de tipo operativo, principalmente, según se entiende por lo que han dicho las autoridades, ajustes de tipo financiero. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo desde la perspectiva de usuarios que deben tener presente. Sin embargo, es tremendamente coincidencial, por no decir que tremendamente curioso, por la curiosidad se terminan identificando muchas cosas que no necesariamente suceden por encima de la mesa, que todo esto se dé después de que el gobierno va y le mide una vez más en estas imágenes la temperatura a la Comisión Séptima del Senado, a ver si será que negociamos, saquemos uno, ¿por qué no negociamos antes? Ustedes han oído al ministro del Interior y resulta que los senadores se mantienen en lo suyo.
no nos gusta esta reforma, estoy hablando de 9 de 14 senadores, no de todos los 14 senadores, no nos gusta esta reforma, nos parece que es nociva, nos parece que está mal cuantificada, nos parece que trae un problema fiscal, nos parece que va en detrimento de uno de los logros más importantes de la sociedad colombiana de los últimos 30 años, que es el sistema de salud, pues entonces no queremos hacer negociaciones aquí con el gobierno. Y horas más tarde viene el caso de EPS Sanitas. Desvincular esos dos hechos es muy complicado y desvincular estos dos hechos lo llevaría a uno a ser prácticamente que tremendamente ingenuo. Más bien recordemos alguna entrevista que dio el presidente Petro, así como la exministra Carolina Corcho en su momento dijo que había que inducir una crisis. El presidente Petro dijo en alguna entrevista que el sistema de salud bastaba con que se cayera una EPS y empezaban las demás chun, 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 chun. Yo no sé si ese sea el propósito del gobierno, entre otras cosas porque el gobierno tiene en sus manos una llave clave que es la que ha inducido la crisis financiera de algunas EPS. ¿Por qué? Lo hemos dicho en este noticiero, porque les debe todavía plata de los presupuestos máximos, que es lo que cubre lo que no está en el plan básico de salud. Les debe todavía plata. Número 2, porque no ha ajustado la unidad de pago por capitación, lo que paga el plan básico de salud, de acuerdo al costo del plan básico de salud. Costos por un lado, costos por otro, y además de eso, después de la pandemia se dio una simetría en la distribución de los pacientes. Los pacientes más complicados se fueron a las mejores EPS y las complicaron más, y los menos complicados se quedaron en las otras EPS. Eso quiere decir que no sería curiosidad, no sería coincidencial que el gobierno hubiera apretado estas tuercas para inducir una crisis que lo llevara a hacer la intervención y se diera lo que está sucediendo hoy. O me pasan la reforma o empiezo a las malas, como diría Nicolás Maduro al otro lado de la frontera, a las buenas o a las malas, haciendo una reforma a la salud de facto.